En Íntimo Vilima te invito a descubrir la historia tras uno de los rostros más conocidos, populares y queridos de la divulgación en redes sociales. Es ver el comienzo de uno de sus vídeos colocándose sus guantes de látex y saber que lo que viene después no te va a dejar indiferente. Para eso está más que formado académicamente, bioquímico y doctor en medicina molecular. Yo le conocí en un momento de su vida en el que este hombre de ciencia llegó a pensar que todos sus esfuerzos habían caído en saco roto. Años después descubrimos que no, que solo era cuestión de paciencia. Este es el recorrido íntimo y vital de Álvaro Carmona, también conocido como S de Ciencia. Álvaro, ¿cuesta trabajo que a uno lo escuchen cuando lo que dice son las verdades del barquero, que a veces no son bonitas? Cuesta sobre todo cuando hay ciertos pilares que se zarandean, cuando lo que hablas es desde la pura evidencia y bueno, y las formas de pensar de ciertas personas pues se ven puestas en jaque, ¿vale? Eso se nota actualmente cuando notamos, quizá habremos visto que el pensamiento está cada vez más polarizado y las trincheras son cada vez más profundas. Cuesta más salir de tu lugar donde estás seguro, ¿no? Tu pensamiento seguro, para afrontar o abrazar otros pensamientos. ¿Cuesta más trabajo dirigirse a una persona que a 100.000? Wow, depende qué persona sea. Sí que es cierto que la sinceridad de la mirada fija cuesta mucho más. Y el face to face, el hablarse sinceramente a la cara a veces cuesta mucho más trabajo. Es más difícil que plantarse delante de un auditorio con 2.000 personas. Realmente ahí con los focos no ves nada y el nervio es el mismo, sean 200 o sean 3.000. Pero quizás sea más complicado abrirse a una única persona y hablarle desde la sinceridad y desde el corazón. Se compra más fácilmente cuando se está en masa, ¿no? Los discursos, las opiniones y los veredictos, ¿no? Sí, por una, no sé, puede ser por una suerte de catarsis grupal, como si fuese un partido de fútbol en el que marca tu equipo y te abrazas a la primera persona que tengas al lado, ¿no? Nos ampara el mismo paraguas emocional y ahí todo entra. Puede que sea más fácil así. Como hombre de ciencia que eres, Álvaro, ¿es más contagioso un estado de ánimo que un virus o una bacteria? Si ese estado de ánimo implica una visceralidad, sí. De hecho, una de las emociones que más se pueden contagiar es el miedo a la muerte o la autopreservación, al fin y al cabo. Por eso, a día de hoy triunfan tantos discursos anticientíficos, como por ejemplo los antivacunas o los chemtrails o las personas que están en contra de ponerse protector solar porque lleva no sé qué compuesto, que va a pasar al feto. El miedo es un arma muy, muy poderosa, ¿no? Tan contagiosa incluso como una pseudomonas aeruginosa o un neumococo. Nosotros nos conocemos desde hace años ya. Por suerte. Muchos años, sí, por suerte. Recuerdo que cuando nos conocimos, yo encontré a un joven, no es que ahora no lo sea, pero era mucho más joven, como 9 años más joven, o algo así, con una cierta frustración, por tener una formación a la que le estaba sacando poco rédito en su país. Y ahora veo de manera muy satisfactoria que eso ha cambiado. Sí, la verdad es que el yo de hace un buen saco de años, ahora mismo, bueno, pues sonreiría al ver dónde estamos. Claro, sí que es cierto que me he tenido que partir la cara muchísimo, he tenido que trabajar más que un reloj y he tenido que llevar muchas frustraciones para llegar donde está uno. A veces uno, por cuestiones ya de supervivencia, tira la toalla y dice, mira, no, esto no me merece la pena. Yo no he invertido tantísimo. Lo que tanto hablan ahora los expertos en economía del ROI, ¿no? El Return of Investment. Son palabras muy bonitas para decir, yo invierto a ver qué recibo aparte. Ese ROI no lo vemos muchísimos de los que nos hemos dedicado a estudiar, muchísimos estudiantes que actualmente pues o han abandonado la línea
por lo que ellos buscan, ¿no? En un trabajo en investigación, en ciencia, por falta de estabilidad o de contratos serios, o se han tenido que ir al extranjero, con el problema de cómo vuelves y en qué condiciones vuelves. Es normal que las personas tiren la toalla en sentido y digan, mira, esto no me merece la pena, voy a invertir mi tiempo en otra cosa porque la vida no es tan larga como para hacerte mártir. Y eso lo pensé en su momento, digo, esto no me merece a mí la pena. Yo entiendo que no hay vocaciones equivocadas, porque las vocaciones son infusas, pero sí entiendo que a lo mejor alguna vez te habrás preguntado ¿por qué elegí esto? Sí. ¿O a dónde me lleva esto? ¿A dónde me lleva esto? Yo llego a pensar, incluso a veces también me vuelve ese fantasma de ese pensamiento en el que digo, es que es posible que la vida me haya llevado a mí, es posible que me haya sentido casi obligado a hacer una huida constante hacia adelante porque era lo que tocaba. Estudié la secundaria, estudié el bachillerato, para hacer la prueba de acceso a la universidad, estudié una carrera, estudié un máster, estudié el doctorado, haz un postdoc, escribe artículos, o sea, publish or perish, ¿no? Publica o muere, ¿no? Como no sigas nadando, te lleva la corriente. Y tienes esa sensación como de, como yo me pare un año, esto sigue para adelante y el tren se me escapa y ahora reengancharme otra vez al circuito de investigación es mucho más complejo. Pero cuando me di cuenta de que podía aportar a la ciencia desde otros lugares, la cosa cambió. No tenía que aceptar pasar por el aro. Podía aportar desde otro ámbito. Por suerte, me contrataron en una universidad que apoyó completamente mi visión de cómo veo yo la ciencia, cómo veo la docencia y cómo veo yo el crecimiento personal. Y pude, en tiempo récord, meterle esteroides prácticamente a mi currículum simplemente porque alguien creyó en mí, ¿sabes? Simplemente porque me dijo, que tienes este proyecto, qué interesante, cuéntame más. Vale, sin problema, lo montamos y en menos de un mes estaba ya montado. ¿Que te quieres llevar a 360 alumnos al Museo del Prado y darle clases allí? Por supuesto, adelante. ¿Que quieres sacar además los resultados y publicarlos en una revista de impacto? Adelante, aquí está. Creemos en ti. Y eso, por desgracia, es lo que muchas personas de mi generación y generaciones posteriores no han visto o que no han tenido la suerte de poder encontrarse. Yo me siento afortunado con eso. Sí. No, entiendo que a lo mejor ni en tus mejores sueños pensaba que eso podía pasar tampoco. No, claro. no, en absoluto. En absoluto no he llegado a pensar. Sí que es cierto que una cosa que digo, yo tengo siempre la frase en la boca, que a pesar no me gana nadie. Soy muy perseverante y me choco y pruebo otro camino y me choco y pruebo otro camino, me choco. Así que es cierto que somos humanos y en algún momento nos cansamos, ¿no? Pero lo pruebo mucho. En el ámbito artístico, actores, cantantes, se habla mucho del síndrome del impostor. ¿Existe eso en la ciencia? Entiendo que el título de doctor en medicina molecular no lo regalan. No, desde luego que no. Pero existe, tú te has llegado a sentir y decir, sí, que yo a lo mejor es que no valgo para esto. Sí, es verdad. Viene un poco quizá por la dificultad del propio sistema. A ver, yo soy de la generación que vivimos la universidad desde 2008 con la crisis financiera, con los recortes, esos famosos viernes de recortes que todos vivimos en su momento, con el aumento de los requerimientos para cualquier beca o cualquier ayuda. Entonces, todo empezó a subir, todos los requisitos para pedir cualquier cosa empezaron a subir enormemente. Entonces, para pedir a lo mejor una beca de doctorado, si en 2006 a lo mejor tú entrabas con un 6,5, un 7 sobre 10, aquí te pedían a lo mejor un 8,8, un 9 con algo para... Entonces recortaron tantísimo. Dices tú, ostras, ¿será que no valgo? Ese es un ejemplo de uno de los detallitos que nos hacen ver a nosotros que a lo mejor, ostras, pues no somos tan buenos. También, y cambiando radicalmente, la sobreexposición en redes sociales también nos hace ver cómo a lo mejor no... O sea, que somos tantos y hay gente tan guay por ahí, haciendo tantas virguerías o con cuerpos tan espectaculares o haciendo una divulgación tan maravillosa o unas ediciones de vídeos espectaculares y digo, ostras, a lo mejor yo no me merezco estar aquí, ¿no? Y si yo me grabo con la cámara y hago 4 tonterías y ya está. Entonces, a lo mejor esa sensación de sobreexposición también te hace ver cómo somos tantos y no eres tan importante. Que a nuestra generación también nos han criado desde un lugar de protección, que también era
una tendencia natural, ¿no? De la generación anterior. Mis padres pues vivieron una serie de necesidades con ciertos beneficios y otras necesidades, y han querido evitarnos eso. Y nos han hecho, de manera colateral, una generación también que a la hora de lidiar con ciertas frustraciones nos cuesta un poco, ¿vale? Eso tiene muchas lecturas por debajo, por supuesto, y estoy haciendo una lectura muy superficial, pero creo que un poco así. Yo muchas veces me he visto en un lugar de decir, ¿pero yo por qué estoy frustrado por esto? Pero yo, bueno, pero es que la vida es un poco así y la gente no te hace cosas, la gente hace cosas. Y depende de nosotros a qué punto nos lleva, a qué lugar nos lleva y lo que nos puede frustrar. Está en nuestra mano decirlo. Rhapsody in Blue, de George Gershwin. Esto es de 1924 y es tu primera elección musical. ¿Por qué? Wow, me lleva a las clases de música durante la primaria y la secundaria. Me lleva a mi cole, a las clases con la profesora Lola. Era maravilloso. Y en ese momento como que no lo entendíamos del todo, y hoy en día lo agradezco enormemente porque nos enseñó a ver la música desde otro punto de vista totalmente distinto. A entender la música desde su contexto histórico, social, desde la historia de los propios autores y autoras, a desgranar cada uno de los ingredientes de los que está compuesto esa canción, ¿no? esa composición, a identificar cada uno de esos instrumentos, como ese clarinete, ¿no? Que empieza y que te araña de arriba abajo, ¿no? Que surge un rayo que entra por la ventana en media tarde que te está echando una siesta, ¿no? Y me pareció interesante proponértela porque, tío, esto se propuso en ese año, se expuso al público por primera vez en una composición que se llama An Experiment of Modern Music, y unía la clásica con el jazz, momentos de ese emerger de la música jazz, esa música de barrio, esa música que hacían músicos que no eran profesionales, pero que iban inundando la cultura. Y me pareció interesante cómo mezclar lo clásico con lo moderno, y eso ha sido una constante en mi vida, ha sido el intentar mezclar lo inmiscible, el agua con el aceite, porque el agua con el aceite a priori no se mezcla. Pero hay un truco para así mezclarlo, y es echarle agua de pasta de cocción. Es un ejemplo muy tonto, ¿vale? Voy a hacer un ejemplito. Y esa es la clave de la cocina italiana. Entonces, metiéndole ese toquecito, hay ciertas cosas que a priori pertenecen a cajones totalmente distintos, pero aquí llegan a encajar de manera maravillosa. Y intenta llevar eso siempre por bandera. A mí me lleva a Fantasía 2000, a esa famosa película de Disney, que a nenes tan pequeñitos pues nos fue introduciendo esa música clásica, la historia de la música, a través de personajes tan amables como Mickey o el Pato Donald. Y nos fueron metiendo el veneno de la música, y me lleva también ahí. Y tienes contacto con antiguos profesores que entiendo que ahora deben estar como muy orgullosos de tu labor divulgativa, ¿no? Sí, me he pasado y por de tu proyección. Sí, me he pasado por el antiguo cole, bueno, muy de vez en cuando, porque me pilla un poquito lejos. ¿Desde la humildad o desde la vanidad? No, desde la humildad, de decir, oye, por vuestra culpa soy así. Es desde el agradecimiento más puro a mis profesores, a todos, absolutamente a todos. Sí, pero también tiene que estar bien el reconocimiento, ¿no? Claro. Pero tú ya apuntabas manera. Yo allí como un pavo ¿Tú ya real. apuntabas manera? Un poco sí. Un poco sí, porque el discurso de fin de curso lo di yo. El de graduación de la ESO lo di yo. Entonces ya muchos de ellos decían a mis padres, este niño le gusta el atril, le gusta el micrófono, le gusta la audiencia. Digo, bueno, a ver. Y fíjate tú. Pero siempre tuviste claro que a través del mundo de la ciencia. Sí, bueno, es una cosa... O las humanidades también te... No he tenido siempre una separación tan radical, ¿eh? He sido un tío muy curioso, siempre lo sigo siendo. Y espero que eso no se me pase nunca, ese veneno de la curiosidad, ese hambre de saber. Siempre, yo soy
desde pequeño he sido un devorador de museos. Me ha encantado. Además, porque en mi cole me llevaban también a esos museos y me hacían apreciar lo bonito del arte. Sí que es cierto que la cabra siempre tira al monte. Y yo en su momento quería estudiar medicina, quería estudiar cualquier cosa que implicase el cuerpo, que implicase conocer los temanes de la salud, ¿no? Y qué hay detrás, ¿no? Y al final, pues de manera natural, he acabado ahí. Claro, porque decías antes, es que me faltaban 4 créditos y medio para pasar a bioquímica y yo quería hacer bioquímica. Claro. Siempre quise hacer bioquímica. ¿En qué momento surge? Claro, ¿en qué momento? Porque la gente quiere ser bombero, quiere ser policía, quiere decir vocaciones como muy marcadas, ¿no? Sí, incluso por género. Ya, ¿no? es verdad. Pero dice la de bioquímica. Claro. No sé por qué no te conformaba con bueno, química seca. lo de la bioquímica fue surgiendo haciendo el recorrido de la propia carrera. Y ahí te va posicionando. Al principio, en el primer curso, pues tienes asignaturas más base, como tienes estadística, o tienes física, o tienes biología. Entonces ya conforme van apareciendo asignaturas más específicas, ya vas viendo un poco lo que más te va gustando y ahí vas eligiendo el recorrido a través de las optativas y tal. No sé cómo estará ahora el plan del grado, pero si tú ibas eligiendo, como elige tu propia historia prácticamente. Todos los libros de ¿sí? Simon Mas. Justo. Solo hubo un momento en el que dudé. Como Pedro dudo. Cuando di ecología. Me dio un profesor, Enrique Figueroa, aquí de Sevilla, maravilloso, que me hizo dudar si ser de bata o de bota. Pero nos tendrá que explicar cuál es la diferencia. Lo de biólogo de bata es el que trabaja en laboratorio, el que trabaja, bueno, con el cacharreo, con lo pequeñito, ¿no? Con las pipetas y con las PCRs y todas estas vainas, ¿no? Y el de bota, el que trabaja en el exterior. Trabaja en Doñana, por ejemplo. Cogiendo muestras, ¿no? Muestras, trabaja más con entorno, con lo macro. Así, a priori, más o menos es eso, ¿vale? Obviamente, los biólogos que trabajan en ecosistema y tal también pueden meterse en laboratorio, obviamente, esto es un poquito más laxo, ¿no? Pero hacemos una distinción entre nosotros como tú eres más de bata o tú eres más de bota. Y a mí me hizo dudar este profesor, porque me dio tan bonito la asignatura de ecología que me puso en duda mis propios pilares. Y lo abracé, ¿no? De hecho, abracé esa idea y se lo dije. Digo, Enrique, es que me estás tambaleando el proyecto de carrera. Los cimientos de mi proyecto de carrera. Y dice, bueno, es normal, estamos aquí para aprender y estamos aquí para encontrar nuestro camino y una cosa no quita la otra, ¿eh? Esto no son cajones estancos. Es más, lo que fomentamos es que intentéis transitar de un lugar a otro y poder aprender de lo que hace uno y lo que hace otro, porque, y ahí no se hablaba tanto, en un futuro que se me habla más de la transdisciplinariedad de la ciencia. Es decir, los grupos de investigación no estamos nada más que bioquímico, o nada más que médico, o nada más que... no. Hay un bioquímico, bioquímica, hay uno que hace bioinformática, hay un médico, hay un matemático, porque te hace falta a lo mejor para un modelo de IA. Entonces, aprender a... no todo lo que sabe esa persona, pero sí a utilizar su lenguaje. Esa es la idea. Entonces, bueno, después ya se me pasó un poco cuando vi que estaba más complicado. Sé de bota que sé de bata. Y digo, bueno, mira, pues también encontré asignaturas como virología, endocrinología, encontré fisiopatología, encontré farma, encontré otras cosas que digo, pero esto, dame más, quiero saber más. Y ahí pues fui encaminándome, ¿no? Sí. Fan Cool Orquesta, tiene tempo. Lo que estamos escuchando, que es tu segunda elección musical. Esto es funk italiano, vamos, de Nápoles. Sí, napoletano, funk italiano. Los italianos son muy buenos haciendo, abrazando otras culturas, abrazando otros formatos, abrazando... Y la mezcla maravillosa con Yo he escuchado foxtrot italiano. Foxtrot. Ostras, y bueno, y el punk italiano también, tan reivindicativo. Ellos están tan ligados a la figura de Gramsci y todos estos comunistas, ¿no? de mediados del siglo XX. Son muy interesantes los italianos con la música, muy interesantes. Y esta mezcla que hacen con el funk, con el disco y con la música napolitana, a mí me tiene loco.
Te lo que he descubierto recientemente. He profundizado más en estos tipos de grupos, tengo más, que ya off the record, si quieres te paso y te mola, te paso alguna cosita más. Fantástico. Pero me lleva a mi vida en Roma. Me lleva un poco mi vida en Roma. A ¿Cuánto esa tiempo mezcla. estuviste en Roma? 3 años. Me contrataron allí para hacer el doctorado en La Sapienza, en el departamento de medicina molecular, bajo la supervisión de la profesora Screpanti, que ya está jubilada, quiero un montón. Y mi director de tesis es Rocco Palermo, que es para comérselo. Tío, espectacular. Muy bueno, bueno. Ya, vamos, de hecho, mantengo muy buena relación con él y de vez en cuando pues, nos escribimos un WhatsApp y nos decimos, oye, ¿cómo está? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo están tus niños? Y tal. Y hay muy buen rollo. ¿Por qué te decidiste hacerlo allí? Porque me eligieron. Porque me eligieron. En un momento en el que era tan complicado encontrar una beca de doctorado, estoy hablando del año 2013, cuando... 2013 salí de la carrera, me hice el máster de neurociencia en la Autónoma de Barcelona y yo ya tiraba ahí para doctorado. Yo digo, mira, yo me mola esto de la investigación. Yo estaba trabajando en neurodegenerativas, modelo de ratón en esclerosis múltiple. Y bueno, el resultado era bastante interesante, se ha matriculado de honor en el TFM y tal. Y digo, oye, pues parece que se me da bien, ¿no? Trabajar con este tipo de cosas. Y yo pues voy a tirar a hacer el doctorado. Error. Intento hacer el doctorado en España en 2014-2015 y había bocados para conseguir una beca. Te pedían prácticamente la sangre de un dragón y el sello de 2 papas a título póstumo para conseguir una beca de doctorado. Era muy, muy difícil. Y digo, bueno, vale, vamos a intentarlo, a pesar no me gana nadie. Entonces empecé a tirar currículum primero en España. Tirar currículum, escribí muchos emails, no tengo una idea. Y es, no tengo fondo, vamos a intentarlo, te puedes venir pero sin dinero. Digo, ¿y cómo vivo? Yo entiendo que el doctorado es un grado académico, pero del aire no puedo vivir, mi hermano. Yo tengo que llenar la nevera, ¿no? Y más si me tengo que ir a otra ciudad. Nada, y no. Y digo, bueno, pues vamos a pasar a frontera. Vamos a buscar que otras universidades tienen proyectos, o sea, programas de doctorado con financiación para poder preparar tu currículum, todas tus movidas. Y me monté un Google Calendar anual de cuándo se iban abriendo las applications, que son los procesos de admisión, de solicitud, para cada una de las universidades. King's College, Edimburgo, la Sorbona, la Sapienza, bueno, no sé si tenía como 15 o 16 universidades. Y entonces me levantaba cualquier mañana, yo trabajaba aquí en el centro en un restaurante, y me levantaba por la mañana, y antes de tomarme el café para ir a trabajar, notificación, se ha abierto la application para la Escuela de Neurociencia de Edimburgo. Ahora mismo, todos los papeles enviados y a trabajar. El no ya lo tengo. Y así uno, otro, hasta que me llegó la Sapienza y dijo, pues mira, vente con nosotros 3 añitos a Roma, que te vamos a poner tu sueldo cotizando aquí. Y de Madrid digo, pues a Roma, yo no hablo italiano, pero yo lo aprendo. Yo lo aprendo del tirón. Y vaya que me fui. Sí. Y aparte de italiano, ¿qué más aprendiste? Aprendí una cosa súper importante en ciencia, que es a solucionar marrones sin tener un chavo. Eso es fundamental. Aprendí el estilo italiano, o el estilo romano diría yo, que es el contacto. El conocer a las personas, el llevarte bien con ellas, saber lo que está haciendo uno, lo que está haciendo otro, con qué está trabajando, qué es lo que le falta y cuándo llegar allí y darle lo que le falta para después poder pedir ese favor de vuelta. Un poco, vale. ¿Sabes? Un poco El Padrino. Tú lo has dicho. Es muy interesante, porque verás, todo el mundo trabaja un poco con la misma filosofía, o al menos las personas que trabajamos en ese departamento, en diferentes grupos de investigación, porque todo el mundo estaba igual de dinero. Todo el mundo tenía falta de financiación, o bueno, tenía que estirar un poquito el proyecto europeo que le habían dado. Entonces, si yo llegaba, hablaba con uno, oye, ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy aquí plantando unas células de adenocarcinoma, no sé qué. Ah, yo también. ¿Con qué estás trabajando? Yo ya sabía lo que estaba haciendo. Yo ya lo sabía. Pues mira, estoy trabajando con este marcador, con el otro, no sé qué. Digo, ostras, pues tú sabes que ese marcador también va... Si miras este otro, también es interesante. Por ejemplo, estaba mirando un receptor de membrana. Oye, pues tú sabes que después, debajo del receptor de membrana este hay un marcador intracelular que también se dispara cuando se activa. Ah, sí. Digo, yo tengo un anticuerpo ahí. ¿Quieres? Digo, sin problema, yo te doy una alícuota. Quédate trolilla. Te lo ahorras, haces la prueba y ya si te sale bien, te lo compras. Entonces, cuando a mí me hacía falta otro anticuerpo, yo llegaba, fulanito, ¿tú tenías esto? Sí, ¿qué? Hombre, claro. Pues muchas gracias, tío, de verdad, mil gracias. Y así fui
Bueno, me saqué el doctorado en 3 años. Algo que normalmente no suele ocurrir, ¿no? Los doctorados suelen ser entre, no sé, 4, 5, 6. Una vez conocí a uno que pasó 10 años con el doctorado y yo me lo saqué en 3. Tenía las llaves del edificio. No del departamento, del edificio, del palazzo entero. Yo llegaba los domingos, mejor había salido con los amigos el sábado por la noche, el autobús nocturno me dejaba en la puerta, ¿me acuerdo? En la puerta del laboratorio, y ya amanecía. Y digo, si yo dejo plantar las células, el lunes están perfectamente a confluencia y puedo tratar y le como un día a la semana. Pues así iba. Iba adelantando una cosa tras de otra. Pero el dinero es importante, ¿no? El dinero es importantísimo, por favor. Quien diga lo contrario miente. Como un bellaco. ¿Y por qué no se invierte más dinero en la investigación? O sea, ¿cuál es la mente que piensa que no es necesario? Claro. ¿Eso tiene sentido? Debe tenerlo, sé, ¿no? ya, yo te lo digo desde mi desconocimiento absoluto de cómo funciona por dentro las instituciones públicas. Puede ser por la idea que tenemos los ciudadanos de que los políticos son cortoplacistas y esto requiere algo más que 4 años Claro. para sacar un resultado. Los políticos son cortoplacistas porque nosotros somos cortoplacistas. El político satisface una necesidad del pueblo. Si el pueblo requiere otra cosa, se lo van a dar. Porque los políticos lo que intentan, obviamente, por un instinto de autopreservación, sostenerse en el tiempo, ¿no? Los gobiernos, lo ideal es que duren. Pero si nosotros fuésemos de otra manera... ¿Lo ideal para quién? Lo ideal... No, lo ideal, prefiero, desde el punto de vista del partido. Vale. No, lo ideal desde el punto de vista del partido, ¿no? Si tú llegas a gobernar en un ayuntamiento, me da igual. Lo que tú quieres es agotar la legislatura, ¿no? Uh-huh. Eso. Entonces, si nosotros fuésemos quizá de otra manera, a lo mejor la política sería de otra manera. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es como cuando ciertas voces se quejan, no, porque la generación Z es así, porque la generación de cristal no sé cuánto. Son un reflejo de la generación que lo ha criado. Ni más ni menos. ¿O cree que ha llegado el Espíritu Santo en forma de paloma blanca y los ha hecho ser así? No. Esa generación tiene la sensibilidad que tiene y tiene las problemáticas que tiene y las conciencias que tiene porque ha surgido de un sitio. Y un sitio viene de sus hogares y de la sociedad que hemos creado. Son un reflejo de nosotros, como los espejos de feria, que a veces no nos gusta ver. A veces te hace más gordo, más flaco, más y la cabeza más gorda. Son eso, ¿no? Entonces, los gobiernos también son un reflejo de nuestra propia mentalidad. Y al fin y al cabo, la historia de los pueblos así lo dice. Que cuando se ha gobernado de una manera es porque el pueblo lo ha pedido de una manera. Sí, pero a todo el mundo le encantaría ver el final de enfermedades como, Sí, como claro, el cáncer claro. o descubrir por qué alguien de repente desarrolla ELA. Sí. Eso sería lo ideal. Y sin embargo las instituciones privadas sí parecen tener más paciencia para ese tipo de cosas, ¿no? O son más eficientes. Álvaro, son más eficientes, ¿vale? Los caminos institucionales son lentos y son arduos y tienen mucha burocracia. Y los caminos de fundaciones, de asociaciones, bueno, que a lo mejor consiguen financiación y tal para apoyar estos proyectos, quizás son un poco más rápidos, ¿no? Y por suerte digo, ahí tiene otra lectura, existen fundaciones privadas que invierten esto. Que después, el por qué inviertan, ahí no me meto. A mí me da igual, siempre y cuando ese dinero llegue a los grupos de investigación que son punteros en esa investigación y que después haya un reporte a la sociedad. Porque aquí, pues lo ideal sería que viniese de las instituciones públicas, ¿vale? No valga la redundancia, o sea, es una cosa que es innegable. Pero sí, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cada euro que se invierte en investigación revierte en 100 a la sociedad. Pasa que hay que esperar. ¿Y a ti qué te gustaría descubrir? ¿A ti qué es lo que dices tú? Yo me encantaría algún día tener una calle en el distrito Macarena. Sería bonito. Yo que sería en el distrito Macarena, que te has criado ahí. Una muy cortita, peatonal. Una barreduela, ¿no? Una chiquitita, una revira. Sí, con humildad. Sí. No voy a querer una avenida. ¿Por qué? ¿Por descubrir qué? ¿O por hacer qué? Pues mira, uno de los grandes problemas que tenemos, y digo problemas con comillas, ¿no? Que tenemos que afrontar ya en un futuro, es el envejecimiento progresivo de la sociedad.
en la sociedad, ¿eh? Es un gran problema porque el recambio generacional no es tal que permita que haya una base en la pirámide poblacional que permita sostener a aquellos estratos sociales más mayores, ¿vale? O sea, que poquito a poco nos encaminamos a la extinción, por así decirlo. Bueno, si siguiéramos así. Al yayismo no nos encaminamos. Y sí que es cierto, ¿no?, que esas generaciones que fueron más prolíficas en cuanto a descendencia van creciendo. O sea, van cogiendo años y van subiendo ya a 60, 70, 80, claro. Y el problema, cuando yo le enseño a mis alumnos esto, cuando hablamos, yo doy clases de estadística en enfermería y hablamos un momento dado de la pirámide poblacional, digo, ¿qué veis aquí? Y dicen, un problema. Digo, claro, porque esto cambia totalmente el enfoque al paciente. Totalmente. Lo enfoca hacia enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, ¿vale?, y toda la problemática asociada. Problemas de movilidad, sarcopenia, la pérdida muscular progresiva, la que lleva a la inmovilidad, lleva a la dependencia y lleva a que hay que crear un tejido de cuidados. Y eso no lo tenemos actualmente. No lo tenemos. Entonces, me gustaría encontrar... Tú me estás proponiendo que le cambien el nombre a la Plaza Ponce de León y descubrir tú la fuente de la eterna juventud, ¿o qué? O al menos la manera de que estas personas llegasen de manera más saludable a ese estrato de la edad. Parece que el cerebro como que todavía sigue siendo una gran incógnita a muchos niveles, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es tan complejo, es un tejido tan sumamente complejo y especializado y ultra especializado, con 4 tipos de células que no hay más, ¿vale? Cuando de isotipos de tipos de células hay 4, no hay más, ¿eh? Pero esto, con 4 notas tú haces todo un tejido que controla todo lo que hay, que siente todo lo que hay dentro, que siente lo que hay fuera, que manda señales, que las recibe, que controla absolutamente todo. Y es tan sumamente difícil decir, no, esto, si doy esta tecla, tal, bueno, doy esta tecla, pero es que si da esta tecla hace esto, pero también hace esto, hace lo otro, ¿eh? Creo que es tan difícil, por ejemplo, en el ámbito de las neurodegenerativas, se ha visto que puede haber incluso factores de riesgo asociados a la microbiota, ¿vale?, a la microbiota intestinal, que son las bacterias, hongos y tal, microorganismos que están tapizando nuestro intestino. Hay asociación con eso. Hay, por una suerte de que se llama de mimetismo molecular, ¿vale?, de un tipo de bacteria, que suelta una serie de proteínas que las libera y pueden llegar al cerebro y emular, en cierto modo, a ciertos neurotransmisores. A ese punto podemos llegar. Hay una componente genética, hay una componente ambiental, hay una componente de hábitos o componente incluso epigenética. Es decir, fíjate, los pecados de los padres se heredan en nuestro código genético. Y eso es la epigenética. De hecho, el tabaquismo se puede heredar. La obesidad se puede heredar. El síndrome metabólico. En ciertos grados también la diabetes. O sea, hay ciertas patologías, o a lo mejor no la patología en sí, sino en algunos casos me has hablado de conductas, porque el tabaquismo es una... Sí. Evidentemente es una enfermedad, claro, el tabaquismo, tendencia, pero una conducta. Sí, ¿Cómo una se conducta. puede heredar una conducta? Se puede heredar, efectivamente. Ciertos miedos se pueden heredar. Bueno, miedo suena un poco grande, ¿no? Pero hay estudios muy interesantes. Pero más allá de que tu hijo te vea fumar, se puede heredar. Aunque tu hijo no te vea fumar en la vida, se puede heredar el tabaquismo. Otra cosa, y esto ya hay que entenderlo, una cosa es la genética y otra cosa es el ambiente, y entre los dos dan el ser humano, la conducta del ser humano. Discúlpame que Sí. te repregunte. Sí. ¿Se puede heredar el tabaquismo o lo que hereda mi hijo es la predisposición que tenga evolutiva de fumar o no? Ahí es donde quería yo llegar. Tú puedes tener predisposición, puedes tener mutación genética, pero si no está asociado a los factores de riesgo, a unas conductas, a unos hábitos, es probable, y hablo en condicional, que eso no salga nunca. Si tú tienes una mutación en los neumocitos que son más sensibles a la irritación del tabaco, por ejemplo,
Si fuma, tiene más papeleta de que te salga. Si no fuma, tienes menos papeleta. Vale. Entonces, justamente eso. ¿Eso justificaría el nepotismo? Ostras, qué interesante. Como el padre era buen periodista, se supone que el hijo debe ser buen periodista y hasta 3 generaciones de periodistas con el mismo apellido en los mismos medios. Wow. Y así en la política y así en tantos sitios. Qué bueno, con las empresas y tal, claro, interesante. Podría ser, pero no porque realmente sean buenos. No porque sean realmente buenos. Yo creo que es más por una cuestión más del ambiente de la casa. O de mantenimiento de la imagen, de esa figura que se mantiene fuerte y que lega una herencia a su hijo o su hija, ¿vale? Creo que es más una cuestión cultural, más que... Aunque bueno, ahora mismo hay ciertas cosas que subyacen ahí que se nos escapan, como que haya un instinto de preservación de tu propia genética. Nosotros protegemos a nuestros hijos, ¿no? Y a nuestras hijas. Entonces está ese instinto de protección porque es un pequeño paquetito donde van tus genes. Y como ese paquetito que lleva tus genes se muera, tus genes no van a seguir preservándose en el tiempo, ¿vale? Esto lo hablaba Wilkins, creo que era, en su libro El gen egoísta. El gen egoísta hablaba de una premisa fundamental, que es que nosotros no somos más que vehículos para nuestros genes, y nuestros genes dictan lo que hacemos nosotros. Una cuestión un poquito más biologicista, que hay ciertas cosas que no comparto, pero es muy interesante. Somos vehículos de nuestros genes, y eso condiciona toda nuestra conducta. Y a lo mejor el nepotismo puede ser una de ellas. Yo todas las penas te las canto por si acaso. Suerte la tuya de poder vivir de nacer. Muchas las flores que se mueren al no regarse. Todos los domingos de vuelta a las capitales. Revolá, de Sanguijuelas del Guadiana. Esto es un grupo de la Siberia extremeña, de Badajoz. Hay una frase que me ha llamado la atención aquí. Suerte la tuya de poder vivir donde naces. Es posible que hayas elegido esta canción por eso. La he elegido por eso, precisamente. Tú te has visto más fuera que dentro. Sí, he pasado más tiempo fuera que dentro de mi tierra. ¿Y te has visto que tu futuro iba a estar fuera? Sí, le he visto la oreja al lobo. De decir, ¿por qué tengo 32 años y solo he trabajado, con todo el respeto del mundo y admiración, de camarero en mi ciudad? ¿Por qué? Tan difícil, ¿eh? ¿Por qué, si aspiro a ejercer de aquello lo que he estudiado, a devolver la inversión que los impuestos de los contribuyentes han hecho en mí a través de la universidad pública, por qué si quiero devolverlo no me dejan? Y ahí si me sale la vena y me hierve la sangre, ¿no? De recordar esos momentos de frustración, de llegar a tirar la toalla y decir, mira, paso. Y me frustra muchísimo, porque a mí me ha costado tan poco la universidad, tan poco, porque hay detrás un sistema que financia y que permite que cualquier persona pueda permitirse el lujo de estudiar unos estudios superiores. Por eso. Y eso no viene de ningún lado, eso no cae del techo, eso viene de los impuestos. Y eso viene de la contribución, del mantenimiento intergeneracional del sistema de bienestar, que permite y democratiza el acceso a lo que lo llaman el ascensor social, ¿no? O sea, que cualquier persona que nazca, estrato en el que salga, pueda acceder a donde, o tenga al menos el potencial, la posibilidad de subir. ¿Pero el ascensor social funciona? Buena pregunta. En la mayoría de los casos no. Porque no se ataca el problema de raíz, ¿vale? Hay muchas veces, tengo de hecho compañeros y compañeras que son profesores en primaria, secundaria y tal, y en institutos que están en barrios de baja renta y con problemas sociales y tal, y se frustran muchísimo porque lo que ellos sienten es que la propia burocracia les satura y les echan una manta y otra encima y más losa y más trabajo y más burocracia y más planes de alumnos con necesidades especiales, pero después el profesor o la profesora no puede estar 24/7 con ese alumno. Entonces el trabajo de ese ascensor social tiene dos poleas, ¿vale?
Uno es los centros educativos y otro es el hogar. Y eso es innegable, ¿vale? No se puede delegar la responsabilidad absoluta en los docentes. Porque la vista está de cómo están de quemados. Y yo porque trabajo en entorno universitario y lidio poco con padres, poco o nada. Pues por eso trabajo con adultos. Pero las personas que trabajan como docentes con alumnos menores, ahí, vamos, tienen el cielo ganado. Absolutamente ganado. Me voy mucho por las ramas. Creo que me voy mucho por las ramas. ¿Sabes? Si está bien. Y cuando hablamos de suerte de vivir donde nace, me he visto en esa. Me he visto en no poder volver a donde yo quería. Y esa frustración. Y claro, digo, pero si yo quiero devolver esto. Pero entiendo que aparte de frustración también sentiría rabia, ¿no? Sí. Porque uno puede sentirse frustrado de no lograr su objetivo, pero también rechazado, ¿no? Sí. ¿Por qué no me quieren? Con lo que puedo aportar. Aquí, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué no me dejan aportar? Es que lo único que vamos a invertir es en turistas y en ocio y en vacaciones. Vamos a ser aquí el lugar de divertimento de la gente de fuera que sí viene con dinero, que se ha pasado el año entero trabajando e invirtiendo en cosas que reportan a la sociedad. Porque por mucho que me digan a mí que el turismo da dinero a quien da dinero. Un camarero, una camarera no va a cobrar más porque vengan más turistas. Va a cobrar lo que tiene que cobrar, lo que está estipulado por quien esté contratado. Quien va a ganar más es el dueño del negocio o el dueño del hotel. Volvemos al cortoplacismo, ¿no? También, ¿no? Al cortoplacismo, efectivamente. Corrígeme si me equivoco, pero hubo una época en la que incluso intentaste un proyecto de hostelería. No, y lo llevamos a cabo mi hermana y yo, de hecho. Lo llevamos a cabo. Se llamaba Mirla Blanca. Era en Triana. En Triana, efectivamente. ¿Y tú que llegó un momento en el que dijiste, mira... Sí, yo llevaba muchísimo tiempo... mi destino es otro, ¿no? Claro. Yo siempre he sido muy, muy cocinita. Cocinaba desde pequeño, pero desde enano yo ya estaba metido... Yo me criaba en una cocina. Entonces estaba muy ligado a todo ese tipo de cosas. Y a mí me fascinó la cultura del vino. Especialmente el vino de Jerez. Porque lo relacionaba mucho con el mundo de la investigación. Al fin y al cabo, una barrica no deja de ser un bioreactor, donde tienes un caldo de cultivo, o sea, un medio de cultivo, como es el mosto. Tienes una cepa que estás cultivando, como un Saccharomyces cerevisiae, que es la que forma el velo en flor. Y tienes unas condiciones controladas, como son las bodegas, que miran al poniente, que tienen un grosor de 2 muros, tiene una humedad relativa y una temperatura constante durante el año. Y digo, ¿cómo? Esto es una pasada. Entonces, tirando de eso, mi hermana y yo decidimos montar una bodega de vino, o sea, una bodeguita, un tabanco, por así decirlo. Llevamos la cultura tabanquera de Jerez, que amantes absolutos de Jerez, nos lo llevamos a Triana. Y hacíamos divulgación de vino de Jerez. Con, por supuesto, el maridaje, el producto de la tierra. Buscamos siempre proveedores minoritarios. Teníamos unos maravillosos. Estaban recuperando la oveja merina gaditana, que me enteré que estaba en peligro de extinción. Y era una pareja que estaban haciendo quesos con esto. Entonces todo era un poquito así. Y conseguimos que nuestro público fuese de unos 20, 23 años y viniesen directamente a beber vino de Jerez, a venir a las catas, que mi hermana hacía desde la sumillería y la viticultura, que fue lo que estudió ella, y yo desde la bioquímica. Entonces era un tándem muy chulo. Hacíamos catas desde, vamos a entender este patrimonio brutal que tenemos, y digo, pues ¿cuándo me puedo aportar desde mis conocimientos a este mundo? Pero que casi me parece más complicado que vivir de la divulgación y de la ciencia, ¿no? Porque sí. te gustan los caminos... Arduos. Llenos de curvas, ¿no? Sí. ¿No te gustan las líneas rectas a ti? No. A mí me gustaría llegar al final de mi vida con un derrape enorme en torno a una nube de polvo diciendo, vaya viaje. No me he aburrido en ningún momento. No. Danse macabre. Gracias por darme la oportunidad de presumir de mi acento francés. Esta es tu cuarta y última elección musical. He estado leyendo sobre la composición inspirada en una leyenda en la que la muerte va tocando el violín
para levantar a los muertos de sus tumbas. ¿Por qué? Para montarse su pequeña fiesta de muertos antes de que llegue el amanecer, entonces todos vuelven a su hogar. Esta obra de nuevo, evocando mis momentos de juventud en el colegio, me llamó mucho la atención porque nos contaba esta profesora, nos contaba esa leyenda, ¿no? Precisamente. Y nos ponía esas imágenes que evocaban esos grabados medievales, esos libros no sé, de liturgia, no tengo ni idea, pues eran grabados pues, y escritos, esas leyendas tan bonitas, ¿no? Con sus ribetes dorados y sus colores. Y yo me quedaba fascinado mirando esas obras. Y mezclando la música con la pintura me llevaba totalmente a ese momento. Entonces, la he elegido un poco porque me evoca cómo reentender, cómo puedo yo reentender esa música desde no sé cómo decírtelo. Es que me ha abocado directamente a meterme en un museo. A meterme en un museo, a meterme en ese museo, por ejemplo, una capilla, que es la capilla que hay en Nápoles, que tienen un artefacto anatómico hecho, nadie sabe cómo está hecho, pero que se piensa que está hecho con piezas humanas, ¿vale? Una especie como de... ¿Has jugado el típico juego de operación? ¿Vale? Una cosita así. Que si hacías contactos en la pan y se Sí, encendían ahí en rojo. prácticamente. Vale. Pero nadie sabe exactamente cómo está hecho. En vez de leyenda. Está hecho como de restos humanos. Parece. Pero nadie sabe realmente si sí o si no. Y me llevó un poco ahí. Es decir, cómo hay arte y hay belleza en lo macabro, en lo oscuro y en lo que a priori nos puede dar gindama como puede ser la muerte. Y cómo puede salir una composición tan hermosa como esta. Que uno la escucha y dice, ah, qué bonita la canción, pero la historia que hay detrás, ostras, es fuerte. Sí. La muerte es inspiradora. Ha inspirado a mucha gente durante la historia. Ha inspirado. Es como un motor vital, ¿vale? Es como esa cinta transportadora del supermercado. Lo que te tira hacia adelante al fin y al cabo es la muerte. Bueno, sin ser macabro, obviamente, vamos a ser realistas. Al cabo es el motor de succión que nos va llevando hacia adelante. Si uno lo entiende de manera un poco más metafísica, la muerte es el motor de succión como una depuradora que va limpiando el agua. Tengo un amigo que tiene una manera de ver la vida contraria a la que se suele llevar o la que se suele dictar, de que uno va viviendo día a día, y él dice, bueno, realmente lo que vamos es muriendo día a día, poco a poco nos vamos acercando, ¿no? Y nos vamos gastando, ¿no? Como se gasta una batería o como se gasta... De seré sincero, no pinta bien, es el título de tu libro, un libro en el que tú haces un repaso a distintas obras pictóricas. Y como si fueras un forense, vas desentrañando los posibles trastornos o dolencias que pudieran tener las personas que aparecen en esa obra. Sí, era una forma distinta de verlo. Reentender la pintura como una suerte de fósil epidemiológico que nos permite ver cómo éramos, nos traslada a la humanidad, al humanismo detrás de la salud. Es ver con otros ojos la pintura, ver cómo son como una foto, una pequeña ventana a la sensibilidad sanitaria que teníamos en ese momento. Claro, porque cualquiera podría decir, bueno, también podrían aparecer en fotografía. También es verdad que la fotografía es más reciente. Claro. Pero además la fotografía no está sujeta a la interpretación de quien pinta. Y eso es lo más interesante. Es, claro, porque encuentras varias dimensiones, no solo la enfermedad en sí. Porque depende del periodo artístico en el que estés estudiando, lo ves de una manera o lo ves de otra. Cuanto mayor es el celo del artista, mayor realismo hay y menos componente sugestiva. Pero en ciertos momentos, sí, cuando empieza a aparecer la sugestión, empezamos a ver una cosa muy bonita que es cómo se construye la enfermedad. Cómo se va construyendo una enfermedad a lo largo de los siglos, cómo se lo va entendiendo la sociedad. Y ahora, eso del constructo social de la enfermedad, lo hablaba en su momento Susan Sontag, y hablaba de que nacemos con dos pasaportes, el de los sanos y el de los enfermos. Y tú en tu día a día tiras del pasaporte de los sanos y tu gimnasio, tu trabajo, tus amigos y tal. Pero en el momento en el que la enfermedad aparece en tu vida, ya sea en ti o en un familiar cercano, desempolva, sacas del cajón ese pasaporte o esa ciudadanía
del enfermo. Y el centro gravitacional en el que orbitan tus prioridades se desplaza y se centra en la enfermedad. Y todo cambia, todo cambia. Ya no te sabe igual la comida, el gimnasio ya pasa a ser un elemento secundario, en el trabajo no estás igualmente centrado, es como un agujero negro que va llevándose toda tu atención. Y así es como se va construyendo una enfermedad a nivel social. O sea, es cómo la percibimos. Un ejemplo muy claro lo tenemos recientemente con el VIH. Hasta el descubrimiento, Luc Montagnier, el descubrimiento del patógeno del VIH, lo que es el virus en sí, se hablaba del cáncer gay. Ujú. Pues no se sabía que era una infección vírica que provocaba una baja de la defensa, que eso provoca después una serie de sarcomas, de cánceres en la piel y tal. Y de neumonías, y hablan de cáncer gay. ¿Cómo estaba construida la enfermedad? Estaba construida hacia el estigma de un sector concreto de la sociedad. Pero en el momento en el que se descubre el patógeno, la cosa cambia. Ahora todos nos podemos infectar. Ahora hay campañas de concienciación, campañas de prevención, hay investigación para evitar por lo menos, o prolongar la vida de estos pacientes infectados. La cosa cambia. Hablabas de el SIDA, bueno, el VIH, como el virus que provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como el cáncer gay. Yo recuerdo cuando era pequeño que había personas que se morían de algo. Decía mi madre, se ha muerto no sé quién. Decía, ¿y de qué se ha muerto? De una cosa. De una Le ha cosa. entrado una cosa. Le ha entrado un aire. Porque sí, incluso le ha dado un aire. Había Claro. una congestión, ¿no? Lo que ahora es un ictus o un Claro. accidente cerebrovascular, antes era una congestión, ¿no? Básicamente. Y ahora parece que en 2026 todo tiene nombre y hay ahora mismo hay pocas enfermedades que no sepamos de dónde vienen, o por lo menos ponerle Claro, nombre ponerle y nombre. apellido, ¿no? Eso es muy importante, porque aquello que no tiene nombre no existe. ¿Vale? Y hay una lectura muy bíblica. Cuando Dios hizo el verbo, hizo la idea, hizo al hombre, ¿no? Aquello que no existe, también es muy socrático, ¿no? El mundo de las ideas que toman tierra y se materializa, entonces eso existe. Hasta que no se verbalizan. Efectivamente. Hasta que algo no Hasta que no existe. se le ponen nombre, logos. El logo. Hasta que no se le pone nombre a algo no existe. Lo mismo que hasta que no se registra una enfermedad no existe. Ahí estábamos viendo, por ejemplo, durante la epidemia de COVID, cómo había muchos registros de fallecimientos de personas y la gente se ponía con la duda de ¿ha muerto de COVID o ha muerto con COVID? Ah, es que la cosa cambia. Es que el registro cambia. Bueno, igual que el SIDA, ¿no? Efectivamente. Nadie moría por SIDA, moría SIDA. por enfermedades oportunistas, ¿no? Exacto. Que aprovechaban la bajada de defensa del enfermo, ¿no? Nosocomiales, que pillaban lo mismo. Bronconeumonía. Exacto. Y me parecía interesante, ¿no? Reinterpretar también cómo hemos entendido la salud a lo largo de los siglos, poniendo el foco en la pintura, en esos bellísimos repositorios de arte que tenemos. Aquí, por ejemplo, en Sevilla tenemos el Bellas Artes de Sevilla, ¿no? Que es impresionante cada vez que voy, tan poquita gente que digo, bueno, no sé sentirme agradecido o un poco tirarle de las orejas al público, ¿no? Porque tú vas al Museo del Prado y está hasta la bandera, ¿vale? Pero el Bellas Artes siempre hay tan poquita gente, me da pena, ¿no? Con la maravilla que tenemos ahí, y reentender esos repositorios de arte desde la salud, verlos como una fotografía, una ventana a cómo entendemos la salud en su momento. Desde 3 pilares fundamentales. El primero es ver a las personas que están representadas, esas enfermedades que están fosilizadas en el arte. ¿Están ahí? O puedes ver una distocia, puedes ver un síndrome metabólico, puedes ver, por ejemplo, un traumatismo. Bueno, según he leído en una entrevista, todo esto empieza en el Palacio Colonna, Sí. Donde tú estás viendo un cuadro que se llama La Noche, Sí. y tú estás viendo a una mujer que tiene un cáncer de mama. Sí, es una figura femenina recostada con el pecho descubierto. Y claro, estábamos ahí viendo y digo, ostras, pero si los senos son totalmente diferentes, ¿no? Además que tú lo ves. Yo he visto el cuadro. Ah. ¿Y qué parece? ¿Que tiene como una intervención No. quirúrgica? Es una retracción del pezón y un abultamiento medial. ¿Te fijas? Un abultamiento que hay en la mama izquierda suya. Sí. Una retracción del pezón y una dimensionalidad totalmente distinta. Entonces, son signos que cuadran o podrían cuadrar con un caso de cáncer de mama. Y después hay más.
Está la alegoría de la Fortezza, de Maso de Sanfriano, está las Tres Gracias de Rubens, está la Fornarina. Hay muchos cuadros que tú vas viendo y dices, ostras, pero estos signos cuadran perfectamente con lo que hoy en día, por eso te están en las campañas de concienciación del cáncer de mama. Mira la vascularización, mira si hay supuración, si hay retracción del pezón, si hay enrojecimiento. Todas esas cosas, todos esos signos que hacen tomar conciencia de la autoexploración, están ahí, fosilizadas y escondidas en el arte, y no lo habíamos mirado hasta ahora. Y no solamente, también la salud mental. Sí, Están, por sí. ejemplo, los retratos de Carlos II, Sí. muy evidente. Más que evidente, más que evidente. Lo de Carlos II era muy interesante porque le hizo embudo la vida, le hizo embudo la genética. Porque Eso es fruto de la endogamia. la entiendo, ¿no? endogamia, que hay que remontarse a Maximiliano I, que decía, deja a otros la guerra, tú Austria feliz cásate, porque a los que otros Marte da los gobiernos, a ti te los da Venus. O sea, de mal y pronto, cásate con tu prima y déjate de guerra. Entonces, esa política endogámica, política matrimonial endogámica, que les permitió ser la dinastía más poderosa de Europa hasta cierto punto, les llevó después a, claro, obviamente las criaturas no sabían de genética. E hizo embudo la figura de Carlos II. Pues tenía como un 25,4% de consanguinidad. Algo nada más que relegado a hijos que son, o sea, a hijos de hermanos. Una burrada, una burrada. Entonces, claro, bastante bien estaba. Nos mantuvieron vivos 37 años, creo que fue, el 1 de noviembre del 1700. Nos mantuvieron vivos. ¿Por qué? Claro, era el rey, había pasta. Pero claro, a base de friegas, a base de hechizos, a base de exorcismos incluso. Una historia súper chula que cuento en el libro sobre el exorcismo de Carlos II. Me río porque, bueno, la criatura no tenía culpa de nada, ¿no? Hombre, Pero, claro. pero uno lo ve ya desde la atalaya moral, desde 2026, y digo, madre mía, cómo eran en esa época. Sí. Y cuanto a salud mental que me comentabas, hablo también desde el punto de vista de los propios artistas. Porque, digo, para un momento pensé, digo, pero ¿qué pasa si nos damos la vuelta y no miramos al lienzo? O sea, teniendo en cuenta el lienzo, pero miramos a la persona que pinta. ¿La condición del propio artista hace que evolucione la pintura? ¿Podemos hacer un análisis de la cronología de una enfermedad, o crónica de una enfermedad anunciada? Bueno, o sea, a través de su las pintura? etapas de Goya, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O Monet, la pintura del puente japonés, que va viendo cómo se va volviendo cada vez más ocre conforme su catarata iba aumentando. El amarillamiento del cristalino hace que vaya filtrando los azules y toda su pintura se va volviendo cada vez más ocre hasta que se opera, y se opera de un solo ojo, y entonces vuelven los azules a su pintura. Entonces, claro, dices tú, claro, la percepción del propio artista o cómo vive su enfermedad no solamente a lo mejor es sensorial, puede ser una enfermedad mental o puede ser, como en Frida Kahlo, una consecución de jodiendas de la vida, de entre polio, el accidente que tuvo de pequeña y todos los desamores que tuvo. Pues claro, también la muchacha pues, le afectaría su pintura. Pues cómo la vida o cómo la salud y la enfermedad, cómo se construye la enfermedad desde dentro, se puede transmitir hacia afuera en esas composiciones tan hermosas. Álvaro, ha sido una charla tal y como la esperaba, muy interesante, tal y como las que hemos tenido siempre. Pero aquí tenemos que ponerle punto y final. Yo te agradezco mucho que hayas estado este rato conmigo. Te deseo... No hemos hablado de las redes sociales, nada. Nada. Fíjate, tiene una pregunta magnífica que era si... Te lo voy a hacer al final como guinda y con tu respuesta me quedo. ¿Te esperabas que las redes sociales, eso que está tan frivolizado para muchas personas, terminaran siendo tu catapulta a la divulgación? No, en absoluto. He ido creciendo conforme crecía las redes sociales, me he ido moviendo en el ecosistema, ha sido mi salsa. Y he ido creciendo como buen niño millennial, he ido creciendo con internet, con esos cables, con los modems de 56K, hasta la inteligencia artificial. Entonces me muevo como pez en el agua. Ahí es mi lugar. Y conforme ellas han ido evolucionando, yo he ido evolucionando con ellas. Pues desde el punto de vista de seguidor y usuario de tus redes sociales, te agradezco mucho que le aporte un punto de vista tan interesante y tan científico a mis ratitos con el móvil. Por favor. Muchas gracias, Álvaro. Las gracias a ti.